Bien, buenas noches, mis queridos amigos y hermanos en la fe y colegas del Ministerio de la Palabra. Bienvenidos los que están conectados a esta hora para nuestra videoconferencia. Y en el día de hoy, pues vamos a tener un tema bien interesante como lo es la oración compuesta subordinada, conocida también como la oración compleja. Ahora vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo al Señor. Celso, por favor, dirígenos en oración. Perfecto. Bueno, amado Señor Padre, te entregamos este momento, Señor, para ser renovado nuestro entendimiento. Por favor, todo este aprendizaje, Señor, que sea entendidísimo por nosotros, amado Rey, y para poder nosotros escudriñar muchísimo mejor las escrituras, Padre amado. Te entregamos nuestro corazón, Padre, te entregamos nuestra mente y que este momento sea para ti, Señor, para renovar todo nuestro entendimiento. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Celso. Creo que está por allí Kessler también. Bienvenido, Kessler. Dios te bendiga. Bien, permítanme compartir la pantalla con la presentación que vamos a utilizar hoy. La semana pasada estuvimos revisando lo relacionado a la oración simple y la oración compuesta coordinada. Y la oración simple básicamente tiene sujeto, verbo y predicado. Y dijimos también que la oración simple puede ser la oración copulativa, que se construye con el verbo ser, y tenemos entonces un sujeto y tenemos un predicado nominal. Por ejemplo, Fred es estudiante. Allí tenemos Fred, sujeto, es el verbo copulativo ser en tercera persona del singular presente activo indicativo, y estudiante, el sustantivo que funciona como predicado nominal. Y esto también es una oración simple. Y hablamos también acerca de la oración compuesta coordinada. Y básicamente dijimos que existían oraciones compuestas coordinadas, copulativas, con la conjunción y o e, en el caso de que la palabra que continúa comienza por i o por hi. Hablamos de las coordinadas, las compuestas coordinadas disyuntivas con la conjunción disyuntiva o, y si la palabra comienza con o ho, u, en este caso. Hablamos también de las compuestas coordinadas adversativas con la conjunción pero, no obstante, sin embargo, más, sin acento. Les recuerdo que hicimos la acotación que no es correcto utilizar la construcción muy común más, sin embargo, porque estamos hablando de dos conjunciones adversativas y es como si dijéramos pero, pero. Por otro lado, hablamos de las compuestas coordinadas yuxtapuestas, que son las que están separadas por comas. Y en esta ocasión vamos a entrar en la oración compuesta subordinada, que también se conoce como las oraciones complejas. Si en alguna literatura ustedes se encuentran con la nomenclatura oraciones complejas, tienen que saber que se trata de las compuestas subordinadas. O si ven en alguna literatura compuestas subordinadas, bueno, tienen que saber que se trata también de las oraciones complejas. Estas oraciones coordinadas, subordinadas, compuestas, perdón, oraciones compuestas subordinadas, son oraciones que no tienen la misma equivalencia sintáctica, como lo vemos aquí en esta primera característica. Por otro lado, hay una oración principal
donde se va a encontrar el verbo principal de la oración, y hay otra oración que es dependiente de esta principal, que es la que llamamos precisamente la oración subordinada. Entonces, son dos oraciones que están unidas, pero sintácticamente no son iguales, porque hay una que va a ser la principal y otra dependiente que va de alguna manera a desarrollar o a darle sentido completo a la oración principal. Y hay tres tipos de oraciones compuestas subordinadas o tres tipos de oraciones complejas. Tenemos las subordinadas sustantivas o completivas, y que ellas van a funcionar como cualquier sustantivo dentro de la oración. Tenemos en segundo lugar las compuestas subordinadas adjetivas o de relativo, las cuales van a funcionar como un adjetivo modificando a un sustantivo o a un pronombre dentro de la oración. Y tenemos las subordinadas adverbiales, que van a establecer relaciones un poco más amplias y un tanto más complejas, que las comenzamos a ver cuando estudiamos las conjunciones subordinadas. Recuerdan, hace un par de semanas atrás, allí vimos una serie de conjunciones, las cuales son de tipo subordinante y van a construir diferentes tipos de oraciones compuestas subordinadas. Pero estas subordinadas adverbiales también se construyen con otros conectores y también con lo que nosotros vamos a denominar pseudos conectores. Ya vamos a llegar a ese momento. Pero vamos a ver primero las subordinadas sustantivas. La forma como se construyen las subordinadas sustantivas son varias. Por lo menos tenemos 6 formas de construcción. La primera forma es con los pronombres relativos que, quién. Y, por ejemplo, decimos, Dios es quien conoce los corazones. Si yo le pregunto al verbo, ¿quién es el que conoce los corazones? El verbo me responde Dios. Y en este caso, Dios es sujeto. Pero realmente, ¿qué propiedad tiene Dios? Nos los da el predicado nominal que está introducido por este pronombre relativo. Dios es quien conoce los corazones. Noten que este pronombre relativo no lleva acento. Si lleva acento, el panorama nos cambia completamente. Otro ejemplo, con el pronombre relativo que vengas a casa es un privilegio. ¿Qué es un privilegio? Que vengas a casa. Aquí la oración subordinada sustantival va desde el pronombre relativo que hasta la coma. ¿Qué es un privilegio? Que vengas a casa. Entonces, aquí está funcionando esta oración subordinada sustantiva como sujeto. En el primer ejemplo, está funcionando como predicado nominal. En el segundo ejemplo, está funcionando como sujeto del verbo es. Otro ejemplo, Dios dijo que es bueno amar a los enemigos. Aquí tenemos nuevamente el pronombre relativo que de igual manera puede ser considerado como una conjunción completiva. Pero yo pregunto,
¿qué dijo Dios? Y entonces esto viene a formar parte de una oración sustantival que funciona como complemento directo, que es bueno amar a los enemigos. Muy bien. Otra forma de construir las oraciones eh, subordinadas sustantivales es con el pronombre relativo que más el artículo determinante, el, la, los, las. En este caso, aunque decimos que con el artículo determinante, el artículo va precediendo al pronombre relativo. Primer ejemplo, el que, aquí está la construcción que estamos mencionando aquí, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, todo esto es el sujeto del verbo es, porque está introducido por un pronombre relativo que, pero le acompaña el artículo determinante el. Igual podría decir, la que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentirosa. Igual puedo decir, los que dicen que aman a Dios y aborrecen a su hermano son mentirosos. Igual puedo decir, las que dicen que aman a Dios y aborrecen a su hermano son mentirosas. Lo importante es esta construcción, pronombre relativo que, con el artículo determinado, el, la, los, las. También podríamos utilizar el artículo indeterminado, un, una, unos, una. Podemos decir, uno que dice que ama a Dios, o podemos decir alguien que dice que ama a Dios. Lo importante es el pronombre relativo, pero por lo general la construcción que realizamos es con el artículo determinado el, la, los, las. Es lo más frecuente que utilizamos en nuestro castellano y es lo más frecuente en la Biblia también. Otro ejemplo, el que no estudia no aprende. El que no estudia es el sujeto de no aprende, o en este caso, de aprende. Que está negado es una cosa, pero el verbo es aprende. Yo soy el que aprende más al enseñar. Yo soy, y aquí está la construcción, el que aprende más al enseñar. Con este ejemplo, quiero hacer una acotación desde el punto de vista de construcción lingüística. Y me refiero a que nunca en una oración de relativo que funciona como sustantivo, como es este caso, el que, nunca se utiliza un verbo en primera persona o en segunda persona. Siempre el verbo después que viene de el que es en tercera persona. Es incorrecto decir, yo soy el que aprendo más al enseñar. Error. No puedo decir, yo soy el que aprendo más. Se dice, yo soy el que aprende más, siempre en tercera persona. Si me refiero a la segunda persona y digo, tú eres el que aprendes más al enseñar, es error también. Igual tiene que ser en tercera persona y decimos, tú eres el que aprende más al enseñar. Después de el pronombre relativo con el artículo, el verbo que continúa siempre debe estar
en tercera persona. Ni primera ni segunda persona, siempre tercera persona. Muy bien. Otra forma en la que se construyen las oraciones subordinadas sustantivales es con el infinitivo, que son las palabras que terminan en ar, er, ir. Vamos a ver algunos ejemplos. Reír es saludable. Aquí reír es un infinitivo de la tercera conjugación que funciona como sujeto del verbo es. Reír es saludable. Veamos otro ejemplo. Cantar es un deleite para mí. Nuevamente, cantar es un infinitivo de la primera conjugación que es sujeto del verbo es. Otro ejemplo, beber mientras manejas es irresponsable. En este caso, la oración subordinada sustantival va desde el verbo infinitivo beber de la segunda conjugación hasta la coma. Beber mientras manejas es irresponsable. Este es el sujeto. Toda esta oración subordinada sustantival es el sujeto del verbo es. Beber mientras manejas es irresponsable. Una cuarta forma en la que se construyen estas oraciones subordinadas sustantivales es con el sí condicional completivo. Oído, aquí no estamos construyendo una oración condicional como lo que vimos la semana anterior cuando tratamos las conjunciones subordinantes y en ellas teníamos la conjunción condicional sí. En este caso no es eso, aunque es el sí condicional. En este caso, el sí condicional se usa de forma completiva. Veamos un par de ejemplos acá. No sé si todos están estudiando. Lo digo porque me llegan muy pocas tareas de ustedes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo real que me preocupa. No sé si todos están estudiando. Llegan 3, 4 tareas a la semana, cuando mucho. Entonces, eso me tiene un poco preocupado. Segundo ejemplo, ignoro si este régimen va a cesar. Es algo que también me preocupa, ¿no? Pero, por supuesto, respetando las posturas ideológicas de cada quien, ignoro si este régimen va a cesar. Entonces, esta es una cuarta manera y es utilizando el sí condicional, pero con un enfoque completivo. Noten, no sé. Yo digo, no sé qué. Bueno, no sé si todos están estudiando. Entonces, la oración compleja, en este caso subordinada sustantival, es si todos están estudiando. Viene a ser completiva del verbo sé. No sé. ¿Qué es lo que no sé? Si todos están estudiando. En el segundo ejemplo, ignoro si este régimen va a cesar. La oración subordinada sustantival va a partir de el sí condicional completivo hasta cesar. Si este régimen va a cesar. Entonces, se llama completivo porque completa el sentido del verbo. Si yo digo ignoro, bueno, la pregunta inmediata es, ¿qué ignoras? Bueno, ignoro si este régimen va a cesar. Una quinta forma de construir oraciones subordinadas, sustantivales, es con los pronombres interrogativos con función completiva. Oiga bien, con función completiva. Miremos los ejemplos para
entenderlo mejor. Me gustaría saber qué se trae entre manos este gobierno. Observen, si yo digo, me gustaría saber, la idea queda inconclusa, pero estoy utilizando un pronombre interrogativo con función completiva que lleva acento. Noten el acento, por eso es un pronombre interrogativo, para darle sentido al verbo saber o a la construcción. Me gustaría saber qué se trae entre manos este gobierno allá en Noruega. No sé. Ahora, 2. Ignoro cuál es su plan. Aquí tengo otra vez un pronombre interrogativo acentuado con función completiva. Ignoro cuál es su plan. Ahora, esta que está aquí, olvidé borrarla, no la tomé en cuenta porque va para este lado. Y es la sexta forma de construir oraciones subordinadas sustantivales con adverbios interrogativos en función completiva. Se parece a esta, pero aquí son pronombres interrogativos y aquí son adverbios interrogativos. Por ejemplo, veamos el ejemplo número 1. No sé cuánto tiempo más va a pasar en esta situación el país. No sé cuánto tiempo más. Y aquí está el adverbio interrogativo cuánto, que me indica cantidad, en este caso, de tiempo, ¿no? No sé, si yo digo no sé, bueno, la pregunta es, ¿qué no sabes, Jorge? Bueno, lo que no sé es cuánto tiempo más va a pasar en esta situación el país. Entonces, la oración subordinada sustantival va desde cuánto hasta país. No sé cuánto tiempo más va a pasar en esta situación el país. Segundo ejemplo, me gustaría saber cuándo, aquí está el adverbio interrogativo acentuado, me gustaría saber cuándo se resolverá esta crisis. Pues solamente lo sabe Dios. Pero lo que sí nosotros podemos saber desde el punto de vista lingüístico es que la oración compuesta subordinada sustantival va desde el adverbio interrogativo cuando, noten el acento, aquí está, esto es lo importante, el acento, va desde el adverbio interrogativo cuando hasta crisis. Me gustaría saber cuándo se resolverá esta crisis. Todo esto es la oración compuesta subordinada sustantival. Entonces, tenemos 6 formas de construir las oraciones subordinadas sustantivales. Primero, con pronombres relativos, que, quién. Segundo, con el pronombre relativo que, con el artículo determinante, el, la, los, las, de mayor frecuencia en nuestra manera de hablar y también en el texto bíblico. Número 3, con infinitivos, que son los que terminan ar, primera conjugación, segunda conjugación, ir, tercera conjugación. En cuarto lugar, el sí condicional completivo. Recuerden, no estamos construyendo una oración condicional aquí. El sí condicional se utiliza para completar la idea del verbo principal. En quinto lugar, construimos estas oraciones subordinadas sustantivales con pronombres interrogativos con función completiva. Recuerden, es imprescindible colocar el acento para tener una correcta ortografía en este tipo de construcción. Noten aquí, ignoro cuál es
su plan. Lo importante es el acento. Y en sexto lugar, construimos oraciones subordinadas sustantivales con adverbios interrogativos. Estos adverbios interrogativos, noten, lleva acento. Esto es fundamental. Y noten aquí de nuevo en el adverbio interrogativo cuando el acento, lo que lo hace interrogativo es el acento, si no, sería simplemente un adverbio de tiempo, en este caso, cuando. Muy bien. Ahora, estas oraciones sustantivas, subordinadas sustantivas, son una clase de oración que ocupa el lugar de un sustantivo, como lo vemos acá. Y en este sentido funcionan como un sintagma nominal, un sintagma nominal. En ese sentido, la oración subordinada sustantival, ya lo he dicho, pero lo repito, funciona como sujeto, funciona como complemento directo, pero también funciona como predicado nominal, que es bueno añadirlo acá, funciona como predicado nominal y funciona como complemento de una preposición. Ya vamos a ver un ejemplo de esta, y complementando a otro nombre o adjetivo. Ya vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a verlo aquí directamente. Me pregunté si Luis había cerrado la puerta con llave. No sabía con qué frecuencia pasaba el autobús. Estas oraciones subordinadas sustantivales pueden ser construidas con verbos en forma finita, es decir, una forma conjugada, o verbos en forma de infinitivo. Ar, ir, como ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí, cuando la oración sustantival, subordinada sustantival, es interrogativa, que fue lo que vimos en el caso 5 y 6, de forma de construcción, no empieza necesariamente con el pronombre relativo que. Puede ser con sí, como ya lo vimos, o con quién, o con qué. Bien, ahora vamos a ver otros ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas, ¿no? Por ejemplo, sujeto del predicado principal. Que Juan ayude a sus vecinos me parece bien. Complemento de una preposición, que era lo que decíamos anteriormente. Me enteré de que Pedro consiguió otro puesto. Y complemento de otro nombre o adjetivo. Aquí tenemos el adjetivo contentos. Están contentos de que terminen la sesión de sintaxis. Quizás algunos lo están porque realmente esta es la parte más compleja y solamente se aprende, mis hermanos, estudiándolo cada vez que podamos para comprenderlos más. De todas maneras, vamos a ver ejemplos y vamos a hacer ejercicios en el devenir de la clase de hoy. Ahora, tenemos también la oración sustantiva, completiva o interrogativa. Ya esto lo vimos, simplemente vamos a ver ejemplos. Me pregunto si Juan viene hoy. Pronto va a terminar esta sesión, ¿ok? Así que si termina, nos conectamos en el link del segundo bloque, ¿no? Quien viene hoy es la pregunta del día. Esto es repaso de lo que ya habíamos visto. Nuevamente, esta construcción no sabía cuánto, y aquí está el acento, no sabía cuánto tiempo demoraría. En este caso, es una oración de exclamación. Y cuando construimos oraciones exclamativas, también el adverbio debe ser acentuado, al igual como cuando construimos oraciones interrogativas indirectas, como vimos en el ejemplo anterior. Bien.
¿Hay alguna pregunta con relación a las oraciones subordinadas sustantivas? Abrimos el espacio para alguna pregunta. Yo sé que pueden quedar muchas lagunas y solamente haciendo los ejercicios de la tarea que ya tienen colocada en el aula virtual van a poder asimilarlo mejor. Pero si hay alguna duda de concepto ahorita, por favor, la pueden hacer para que con todo gusto la pueda aclarar y si no, buscamos la respuesta y después la ofrecemos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Laguna, lago de Maracaibo, ¿cuál es su situación? Hay quienes han dicho que cuando no se pregunta es porque se entendió todo o no se entendió nada. Kessler, creo que ibas a decir algo. Nada, Kessler. Entonces quedó todo claro. Bueno, yo voy a dar un paso de fe y voy a creer que todo fue claro, pero con los ejercicios nos daremos cuenta si la cosa funciona o no. Sí, Bien, no, es cuestión de practicarlo. es cuestión de Olvídate que, practicarlo, Fred. claro. Así es. Y ya vamos a hacer ejercicios, tengo varios ejercicios previstos, ¿no? Ahora, las oraciones subordinadas, adjetivas, o de relativo y o de relativo, es un poco más sencilla. Wow, tenemos la gran ventaja que se construyen con los pronombres relativos, los cuales ya estudiamos. Los pronombres relativos son que, quién, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Donde estén metidos estos pronombres relativos, allí vamos a encontrar una oración subordinada adjetiva. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Necesito una camisa que no cueste mucho. En este caso, necesito una pila de bomba de gasolina que no cueste mucho, pensando en la camioneta que está accidentada ahorita, ¿no? Entonces, aquí ven, mira, el pronombre relativo que. Este pronombre relativo que está introduciendo una oración subordinada adjetiva o de relativo. Y necesariamente, óigame bien, necesariamente tiene que calificar, describir a un sustantivo. Y en este caso, el sustantivo es camisa. Necesito una camisa. Ah, pero un momentico, hay muchísimas o muchísimos tipos de camisa. ¿Qué criterio estás buscando, Jorge? Bueno, estoy buscando un criterio de economía y para establecer ese criterio de economía utilizo un pronombre relativo, en este caso que, el cual me va a describir el tipo de camisa que estoy buscando. No es cualquiera, es una que no cueste mucho. No voy a buscar una polo porque la polo me cuesta mucho. Quizá voy a buscar una en el Fortín. Yo no sé si existe todavía el Fortín aquí en este país, pero antes vendían camisas tipo de vaquero, allí bien económicas, ¿no? Camisitas tapa amarilla. Entonces, el pronombre relativo que describe al sustantivo camisa. Ahora miren, hay un tipo de oración subordinada adjetiva o de relativo, el nombre es intercambiable, de forma indistinta lo pueden utilizar, pero que le llamamos restrictiva. ¿Por qué? Porque establece una relación muy específica. Por ejemplo, el libro que leí ayer no es cualquier libro, es el libro que leí ayer. Lo estoy restringiendo a
un sinnúmero de libros. El libro que leí ayer me gustó. Entonces, el pronombre que me construye una oración adjetival o de relativo es otra vez que. Y la oración de relativo es que leí ayer. Ahora, esta oración de relativo está restringiendo a este libro. No es cualquier libro. No es cualquiera que tenga en la biblioteca o en la tablet o en la computadora de forma electrónica. No, es el libro que leí ayer. Ahora, aquí me está especificando. Ahora, todavía esto no me dice la temática del libro, me dice qué tipo de libro es. No, pero me está restringiendo que no es cualquier libro, sino el que leí ayer. Yo puedo decir, el libro me gustó y tiene sentido, absolutamente. Pero, si yo quiero restringir, tengo que utilizar una oración adjetiva. Y en este caso es que leí ayer, no es cualquier libro, fue el que leí ayer. Ahora, seguimos agudizando un poco las oraciones subordinadas adjetivas y nos encontramos con una oración de tipo apositiva, una oración subordinada de relativo o adjetiva apositiva. Recuerden, cuando estuvimos estudiando el caso la semana pasada, hablamos de sustantivos en posición apositiva, que quiere decir descriptivo o explicativo, o explicativa en este caso, ¿no? Entonces, fíjense el ejemplo. El libro que leí ayer. Aquí tengo una restricción, como es el caso acá. El libro que leí ayer, coma. Tengo que hacer una pausa y la pausa la expreso con una coma. Y entonces utilizo otra frase, otro conector de relativo, pero en este caso, el que, fíjense, el libro que leí ayer, coma, el que trata acerca de la santidad en el matrimonio, me gustó mucho. Resulta que en la primera oración restringí, no es cualquier libro, fue el que leí ayer, pero con una oración de relativo a positiva, describo el libro que leí ayer. No es cualquier libro de los que están en la biblioteca que leí ayer, es el que trata acerca de la santidad en el matrimonio. Ese precisamente me gustó mucho, ¿ok? Y el último caso que tenemos de una oración de subordinada adjetival es la que se utiliza con un infinitivo que le da sentido a un sustantivo. Fíjense, no hay nada que comer en el refrigerador. Así, lamentablemente, están muchas neveras en nuestro país hoy día por la crisis. No hay nada que comer. Aquí